Sigue la polémica con el tema de Carlos Ramón González, quien es señalado por ser una de las cabezas más importantes en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. La polémica se ha desatado en las últimas horas, que de hecho ya les vamos a presentar la respuesta que ya ha escrito el presidente Gustavo Petro a propósito de este tema, y es por una serie de documentos que demostrarían, primero, que Carlos Ramón González estaría en Nicaragua en este momento y estaría asumiendo sus diferentes diligencias judiciales desde ese país centroamericano. Primero eso. Y después, estos papeles también, estas cartas, inclusive la cédula de residencia, demostraría cómo el gobierno nacional, en cabeza de la Embajada de Colombia en ese país, ayudaría o ayudó en el trámite para renovar esta cédula de residencia que estábamos viendo al principio de la presentación de estos documentos, de esta cédula de residencia. Parémosla ahí, que es la cédula de residencia. Miremosla ahí. Esta cédula de residencia, aquí hay una cosa clave, porque la fecha de vencimiento de esta cédula de residencia, lo dice claro ahí el documento, es para el pasado 14 de junio de 2025, es decir, el 14 de junio de este año, lo que demostraría esta cédula es que a Carlos Ramón González se le vencía la cédula de residencia en ese país nicaragüense. Y aquí es cuando arranca la polémica, porque hay que partir de esta cédula, porque después aparece esta carta. Esta carta es de la embajada, tiene un membrete de la Embajada de Colombia en Nicaragua. La fecha de esta carta, que es un elemento paradójico, precisamente, es del 21 de mayo de 2025. El 21 de mayo de 2025 coincide con la fecha que la Fiscalía le imputó cargos a Carlos Ramón González en medio del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Y lo que dice el contenido de esta carta es lo siguiente, lo vamos a leer tal cual textualmente lo que dice el documento. Dice: la Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus del residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado, y esta es otra fecha importante, que confirmaría que desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país. Es decir, lo que esta carta demuestra es que Carlos Ramón González estaría en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024. Continúo con la lectura del documento. Dice: solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio. Se renueve la residencia del compañero González, que cuenta con registro, omitimos el número, toda vez que la misma está para vencer el 14 de junio de 2025, lo que les estábamos mostrando anteriormente con la cédula, la foto de la cédula de residencia. Dice: la Embajada de Colombia se vale de la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores los agradecimientos de su alta gestión. Tiene un sello de recibido en la parte inferior derecha y dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores Managua en Nicaragua, MINREX. Repito, el membrete es la Embajada de Colombia en ese país. Y otro elemento y otro documento que aquí llama la atención, y es este. Es un correo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua respondiendo a esta comunicación. Lo curioso
es que la respuesta se da el mismo día en que la carta fue enviada. La respuesta fue muy rápida, fue el mismo 21 de mayo, por parte del gobierno nicaragüense. ¿Qué dice la respuesta? Asunto, notificación, Embajada de Colombia, solicitud, apoyo para renovación de residencia del señor Carlos Ramón González Merchán. Y el contenido del correo dice lo siguiente: a la Embajada de la República de Colombia en Nicaragua, el Ministerio del Interior de la República de Nicaragua le saluda cordialmente y en relación a la solicitud de renovación de residencia del señor Carlos Ramón González Merchán, tiene a bien hacer de su conocimiento que el señor Carlos Ramón González Merchán puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración de Extranjería en Managua, sede central, para la renovación de su cédula de residencia. Y dice, realice un pago de arancel correspondiente a $56. Saludos cordiales, la Dirección General Consular del Ministerio del Interior de la República de Nicaragua. Entonces, estos tres documentos estarían demostrando que Carlos Ramón González estaría en Nicaragua, pero no solo eso, que la embajada contribuyó, apoyó, ayudó el trámite para la renovación de cédula de residencia de Carlos Ramón González en ese país. Creo que el contenido de la carta de la Embajada de Colombia en Nicaragua es lo que, pues, en sus palabras, es más, el segundo párrafo dice, y lo repito, conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus del residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país, pues lo que demuestra o lo que demostraría el trámite que hizo la embajada para, con el fin de renovarle la cédula de residencia a Carlos Ramón González. A propósito de este tema, en las últimas horas, el presidente Petro ha escrito lo siguiente a través de su cuenta de X. Dice, la justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país. Dice, si es residente en ese país. Bueno, ya hay una cédula de residencia que lo demostraría, ya hay una carta de la Embajada de Colombia en ese país, también que demuestra el trámite que estaría o que estuvo haciendo el gobierno colombiano con el fin de renovar esta cédula de residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua. Saluda a Juan David Laverde, periodista de la Unidad Investigativa. Juan David, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Bueno, Juan, hemos acudido a su llamado porque pues usted le ha seguido el paso a este proceso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Expliquémosle a la gente quién es Carlos Ramón González, qué papel cumple aquí. Carlos Ramón González es, para la Fiscalía General de la Nación, como el gran articulador desde la Casa de Nariño para tratar de ejercer cierta presión sobre el Congreso o para tratar de cooptar a algunos líderes del Congreso con el fin de que los proyectos del gobierno de Gustavo Petro pues tuvieran un final feliz en el legislativo. Entonces él es como el gran articulador. Para la Fiscalía es más o menos eso. De hecho, los testigos estelares del caso, que son Olmedo López y Sneider Pinilla, ambos exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, pues lo han señalado, digamos, en el contexto de estos presuntos conciertos ilegales a fin de comprar al Congreso. Y él, de hecho, aparece como protagonista en el expediente en donde dos expresidentes del Congreso están detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia, que son el señor Iván Name, expresidente del Senado, y el señor Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. Juan, ¿desde qué momento la justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González? ¿Y por qué son importantes estos documentos que estamos mostrando? Bueno, realmente el señor Carlos Ramón González no tenía al momento de salir del país ninguna restricción. Esa restricción se hace efectiva cuando la Fiscalía
solicita, primero le imputa y luego solicita medida de aseguramiento al considerar, digamos, que hay suficientes evidencias de su presunta participación en este escenario de corrupción. Pero el señor, hasta ese momento, mucho antes de que el señor saliera, el señor no tenía ningún tipo de restricción y podía irse. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué la Fiscalía, digamos, no previó un escenario como este, que además es un escenario que está siendo doblemente repetido en el episodio del señor César Manrique, exdirector del Departamento de la Función Pública, también con medida de aseguramiento y de quien no se sabe nada hace como 15 días y que mucha gente presume que también salió del país? Aquí, digamos, la gran pregunta es ¿por qué la Fiscalía no previó que una persona como esta no pudiera, en eventuales circunstancias como las que hoy conocemos, pues abandonar el país? Hay otro elemento también de contexto muy importante y es una carta de la Fiscalía hace pocos días que también lo informábamos aquí en Noticias Caracol en vivo al representante de víctimas. En esa carta informa sobre la situación de Carlos Ramón González y dice que la Fiscalía ya emitió la solicitud de circular roja a la Interpol, pero que la Interpol aún no la había emitido, por supuesto, no había solicitado la circular roja en contra de Carlos Ramón González. Eso fue la semana pasada. Entonces es la polémica del momento, el trino también del presidente Gustavo Petro, y que también hay que decirlo, desde hace varias semanas, Juan David, se venía diciendo a través de distintas versiones de prensa el paradero de Carlos Ramón González, sí, que sería supuesto. Nicaragua y que sería este documento que lo confirmaría. Sí, sí, por supuesto. Aquí, digamos, lo que queda un poquito en evidencia es el doble discurso que parece ir por vías paralelas y que es absolutamente contradictorio, porque desde el presidente de la República dice el gobierno no ha hecho ninguna gestión, pero resulta que la embajada de Colombia en Nicaragua hace parte del gobierno nacional. Luego es bastante difícil, digamos, de comprar esa explicación alrededor de un caso además extremadamente sensible y que no podemos olvidar toca las fibras más cercanas de la Casa de Nariño. Vamos con el análisis de esta importante noticia, 9:45. Saludo a Pedro Viveros, también a Eduardo Hernández, a los dos un abrazo. Un saludo especial a Juan Camilo, a Eduardo y también a La Verde. Imagínese usted con quién está en estas denuncias, Juan Camilo, imagínese. Sí, bueno, don Pedro, arranco, pues, ¿cuál es su perspectiva de acuerdo a lo que se ha revelado en las últimas horas? El paradero de Carlos Ramón, pero no solo eso, hay un documento que ha resultado un poco escandaloso y es el de la Embajada de Colombia en Nicaragua, donde estaría aceptando que sí contribuyó al trámite de la renovación de su cédula de residencia en ese país. Pues varias cosas, Juan Camilo, que a mí me llaman la atención. Primero, esto venía circulando hace rato por las informaciones de los medios, que eventualmente el señor estuviera en Nicaragua. No hubo ninguna petición por parte de la Fiscalía, como lo decían hace un momento. Esto lo que viene a hacer es que se confirma que el señor estaba allá, pero ya había muchos indicios hace varios meses de su permanencia en ese país. Lo segundo, hombre, Juan Camilo, uno no puede comenzar a decir que porque en otros gobiernos pasó lo mismo, entonces es la justificación para que pasara en este y que se pudieran refugiar en otros países, que es lo que yo he comenzado a notar, porque hacen referencia a lo que ocurrió con funcionarios del gobierno de Uribe para justificar pues este espacio que le están dando a este señor que, entre otras cosas, fue un alto directivo del gobierno, pero también fundador de un partido muy importante que apoyó al gobierno, que es el Partido Verde. Entonces, es un señor que tiene unas connotaciones bastante importantes en el país y en el sector que hoy gobierna a Colombia. Y lo tercero, Juan Camilo, que es lo que a mí más me sorprende, si el presidente de la República está diciendo y casi que confirmando que el señor está en Nicaragua, ¿por qué no le solicita que regrese al país? Si es que lo está pidiendo la Fiscalía. Entonces, si el presidente de la República es tan sagaz para tratar de justificar la permanencia del señor y de buscar culpables en otro lado,
el presidente de la República tendría que solicitarle a un exfuncionario que viniera a presentarse ante los estrados judiciales, Juan Camilo. Claro. Aquí ha aparecido otro nombre, don Eduardo, y que estamos hace varios minutos tratándolo de contactar, Juan David, y es el embajador, quien para ese momento era embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, en este momento es senador de la República, ya volvió al país. También del Partido Verde. Exactamente, también del Partido Verde. Eduardo, sobre estos documentos y sobre esta última polémica en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, adelante. Pues mire, yo creo que aquí lo que hay es más preguntas alrededor de qué fue exactamente lo que ocurrió con Carlos Ramón González en un gesto que evidentemente queda muy mal visto dada esa condición judicial que ustedes ya estaban narrando ampliamente y teniendo en cuenta que esta persona en este momento casi que es prófugo de la justicia, requerido por la justicia por ese escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hasta el momento no hay, y Juan David quizá me podrá corregir, no se ha expedido todavía una circular roja con orden de captura. Teníamos las dudas de dónde estaba esta persona y esto lo que está haciendo es ratificarlo. Aquí es importante aclarar que Carlos Ramón González era ciudadano nicaragüense. Lo que se hizo a través de este trámite fue renovar esa ciudadanía y lo que están básicamente explicando el gobierno colombiano es que ese trámite de renovación o por lo menos ese empujón que le da el gobierno colombiano a Carlos Ramón González para que efectivamente se le renueve esa ciudadanía, pues fue de manera inconsulta de la Cancillería colombiana. Surge aquí la primera pregunta. ¿Pueden los embajadores tomar decisiones de este calibre a motu propio sin necesidad de consultar la Cancillería, sin necesidad de que haya una unidad en las relaciones internacionales del país, en las relaciones con otro país que evidentemente, pues ya lo conocemos, es un país donde es considerado por muchos otros países, entre ellos Estados Unidos, como una dictadura? Pues ahí queda, por supuesto, planteada una de las dudas. Y la segunda es esa coincidencia que hay en la fecha en la cual el gobierno hace este trámite y efectivamente la fecha de la audiencia de la imputación de Carlos Ramón González ante la justicia. Aquí valdría la pena dar el beneficio de la duda de si ya se había tramitando esto por parte de Óscar Muñoz, que era el entonces embajador encargado, porque hay que decir que León Freddy Muñoz en ese momento ya había renunciado. Esto fue 21 de mayo del año 2025. ¿Hasta qué punto él, digamos, tenía algún tipo de directriz del gobierno nacional para hacer efectivo eso y que justo coincidiera con esa audiencia de imputación, o si era algo que ya por debajo de cuerda se venía manejando? Porque si usted ve bien la comunicación, Juan Camilo, también se da cuenta que ya había con anterioridad algún tipo de gestión, de contactos para garantizar que a Carlos Ramón González se le pudiera renovar esa ciudadanía. Estuvimos hablando en las últimas horas con Iván Cancino, que es el abogado de Carlos Ramón González. Él niega que todo esto haga parte, digamos, de toda la estrategia de defensa de Carlos Ramón González, pero reconoce que efectivamente al obtener esa residencia o esa renovación, pues se le complican las cosas a las autoridades colombianas para hacer esos requerimientos. Está diciendo el presidente Gustavo Petro que va a hacerlo, que va a hacer esa solicitud a Nicaragua para que envíen a Carlos Ramón González para que comparezca ante los estrados judiciales colombianos. Vamos a ver si eso al final efectivamente sucede así. Exactamente. Juan David, hablé esta mañana con Pablo Bustos, que es el representante de víctimas, y él mostró su preocupación por lo que está pasando con los testigos en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Por qué esa preocupación, Juan David? Bueno, lo que ocurre es que de un tiempo para acá ha venido sucediendo en audiencias muy precisas, sobre todo las de preacuerdos, los preacuerdos negociados de Olmedo López, Sneider Pinilla y otros, y los principios de oportunidad que ellos mismos también están tramitando ante los jueces, pero que deben ser sustentados por la Fiscalía, digamos, para que un juez de la República les otorgue beneficios en calidad de colaboradores. Lo que ha quedado en evidencia en las últimas semanas es que la Fiscalía no está haciendo bien ese trabajo. Es decir,
La Fiscalía ya aceptó, ya llegó a un acuerdo con ellos para darles ciertos beneficios procesales en el entendido de que ellos están denunciando y están contándole al país la verdad de un episodio de corrupción absolutamente delicado. Pero al mismo tiempo la Fiscalía tiene la obligación de presentarle al juez el panorama no solo de la colaboración de ellos, sino cómo ellos han sido cómo eficazmente han venido entregando información, y eso es lo que no ha pasado. Así que los principios de oportunidad y los preacuerdos, tanto de Olmedo López y de Sneider Pinilla, siguen en el limbo, y eso de alguna manera lo que traduce, más allá de los comportamientos delictuales ya confesados por ellos, sí puede traducir en que una cantidad de procesos que están edificados sobre los testimonios y pruebas que ellos han aportado podrían caerse. Don Pedro, esa es la situación entonces con los testigos. Me gustaría también ampliar un poco más lo que decía Eduardo, la situación diplomática, la figura diplomática. Ayer veíamos un poco, pues nos generaba sorpresa, un trino del presidente Petro tratándose de desligar un poco de lo que es la embajada. Decía, el gobierno nacional son mis ministros y la Cancillería. Mire, Juan Camilo, cuando el gobierno se defiende siempre ha sido bastante promiscuo con la verdad. El presidente Petro, cuando sale en defensa de su gobierno, voy a volverlo a repetir, es muy promiscuo con la verdad. En este caso, todo el mundo lo sabe, voy a tener que hablar en primera persona, no me voy a autocitar como Andrés Pastrana, pero voy a hablar en primera persona. Yo fui diplomático y cualquier decisión que se tomara en la embajada en la que yo estuve tenía que tener el aval de la Cancillería colombiana. A uno le envían unas instrucciones que el señor embajador permanentemente consulta con las diferentes entidades de la Cancillería, pero ninguna embajada es, digamos, separada de la estructura de la Cancillería, entre otras cosas porque en el país en el que está y donde está haciendo la representación diplomática, pues es ese país en ese estado donde presta ese servicio. Entonces imagínese usted, si usted llegara a una embajada a hablar con un funcionario o con un embajador de cualquier nivel de esa representación diplomática y ese embajador no le consultara decisiones de Estado a la Cancillería y al señor presidente de la República. ¿Ustedes se han imaginado al embajador de Estados Unidos, de Colombia en Estados Unidos, tomando decisiones sin consultarla con la Cancillería o con el presidente? Eso hace parte del mismo equipo de gobierno. Entre otras cosas, para terminar esta pequeña intervención, quien designa a los embajadores es el presidente de la República. Imagínese usted, este es un país que todavía no tiene esa carrera diplomática completa, como si la tiene, por ejemplo, Brasil, con una Cancillería que es Itamaraty, donde todos los embajadores son de carrera. En Colombia, los embajadores los nombra el presidente y algunos los nombra la Cancillería, porque se ha ido avanzando en eso. Pero la mayoría de embajadores, o muchos, los designa el señor presidente de la República. Y los que son designados por él o de carrera, le consultan todas las decisiones diariamente, Juan Camilo, a la Cancillería en Colombia. Claro. Juan, Pedro, Sí, Eduardo, Juan. o sea, y además no estamos hablando de una persona desconocida. Todo el mundo en Colombia y por supuesto sus delegados diplomáticos saben quién es Carlos Ramón González, pues era la mano derecha del presidente en Palacio, el director del departamento administrativo de la presidencia, un señor que además pasó como a la dirección de inteligencia y que además es por todos conocido el escenario jurídico, legal, las acusaciones tan graves que hay contra él. Así que la explicación es realmente muy difícil de comprar. O sea, ¿qué persona en la diplomacia colombiana no sabe el escenario legal que hoy está viviendo el señor Carlos Ramón González? Juan David, solo, sí, don Pedro. Solo un segundo para corroborar lo que dice Juan David. ¿Ustedes saben quién firma los viáticos de los viajes de los diplomáticos al exterior, a cualquier país, o cuando tienen una misión para ir a una cumbre o una licencia para poder viajar? ¿Ustedes saben quién lo firma? La Secretaría General de Cancillería
y tiene que pasar por el sedazo del DAPRE, este señor Carlos Ramón González. Entonces todos lo conocían. Claro. Y además, una cosa adicional a lo que decía Juan David. Leonfredi Muñoz habló esta mañana en una emisora y pues una de las cosas que dice precisamente, voy a citar textual, es: busqué a algunas personas que habían estado allí y entre ellos estaba Carlos Ramón González. Este fue el primer acercamiento con Nicaragua, conocer desde allá en el mes de septiembre, me hace la solicitud para visitarme y yo no vi ningún inconveniente, mucha otra gente me ha visitado a mí allá, a mí me encantaba que fueran a visitarme, es lo que dice Leonfredi Muñoz. Dice, no tenía ninguna restricción, como lo marca Juan David, para salir en ese momento del país y apenas estaba mencionado en el marco del escándalo de la Unidad Nacional. No tenía ni orden de captura, estaba en un proceso que apenas estaba mencionado, ni restricción para salir del país. Fue lo que dijo exactamente Leonfredi Muñoz. Eduardo. Juan Camilo, solamente hay una quizá incoherencia de fechas, esto quizá lo podrán corroborar más adelante, pero Leonfredi Muñoz está hablando del mes de septiembre, pero en realidad si usted lee los documentos de la Cancillería dicen que estaba allí en ese país desde noviembre del año pasado. Pero bueno, haya estado desde septiembre, noviembre, lo cierto es que aparentemente el señor Carlos Ramón González no solamente pues logró esa residencia y demás, sino que estuvo varios meses viviendo en la Embajada de Colombia en Managua, es decir, sostenido básicamente con nuestros impuestos. Pero quiero dejar varias preguntas que creo que van al fondo del asunto, Juan Camilo, y ato un poco lo que nos estaba diciendo Pedro, lo que nos estaba diciendo Juan David, que es quizá la gran pregunta que se tiene que hacer hoy del país. ¿Está el Estado colombiano? Y hablo de Estado porque aquí no estamos hablando solamente del gobierno, ya lo decía Juan David, por las dudas que se surgen del trámite en la Fiscalía se podría inferir esto. ¿Está el Estado colombiano protegiendo al señor Carlos Ramón González? ¿Está el Estado colombiano protegiendo al señor Carlos Ramón González? Y lo planteo no porque yo lo crea, sino porque es una pregunta ineludible que surge a partir de todo este episodio. Porque vea usted a un gobierno que de alguna manera está ayudándole a hacer un trámite de ciudadanía al señor González en Nicaragua, y ve usted también unos trámites en la Fiscalía que están enredando o por lo menos dilatando el proceso contra Carlos Ramón González también en la Fiscalía. Vemos a una Fiscalía que todavía no pide esa orden de captura internacional de Interpol. Vemos que eso todavía no ha surgido después de tantas semanas que han pasado desde que se ordenó la detención de esta persona. Así que simplemente quiero dejar esa pregunta porque creo que es una inquietud que evidentemente se tiene que plantear hoy Colombia frente a todo este episodio. Y voy a hacer dos preguntas más, Eduardo. ¿En qué lugar, dónde está durmiendo Carlos Ramón González o dónde estaría durmiendo Carlos Ramón González en Nicaragua? ¿Y con qué recursos se está sosteniendo y cómo se moviliza en Nicaragua? Son dos preguntas que aquí también habrá que hacerles al cuerpo diplomático y por supuesto al gobierno colombiano. Juan David, ya para ir cerrando, ¿qué pasa si en este proceso se caen los principios de oportunidad? Bueno, eso ya entramos como en un terreno absolutamente especulativo, pero lo cierto es que si ese escenario jurídicamente ocurre, es decir, si los jueces de la República le niegan a Olmedo López y a Sneider Pinilla sus principios de oportunidad, todo lo que ellos han declarado en contra de Carlos Ramón González, en contra de la ex alta consejera para la región Sandra Ortiz, en contra del señor César Manrique, en contra de toda la gente, digamos, que ha tenido poder, que ha estado muy cerca, digamos, de la Casa de Nariño, pues no podrían ser utilizados por la Fiscalía en las investigaciones que se adelantan con ocasión de esas confesiones. Más o menos quedarían todos esos expedientes mal heridos. Ni qué decir del expediente por el cual está siendo procesado Carlos Ramón González, de tal suerte que eso es una responsabilidad o un escenario que tiene que enfrentar la Fiscalía y que uno esperaría que en desarrollo de un expediente tan sensible, tan delicado, con los personajes y protagonistas que tiene, pues pueda llegar a justificarle a la justicia, a la rama judicial, por qué
estos testimonios sí son importantes porque la construcción de la verdad de un episodio tan lamentable como el de la unidad de gestión de riesgo tiene que ser conocido como corresponde y cabalmente por el país. Pero lo cierto es que hay una preocupación, esa preocupación está latente y a eso se suma también el escenario ya conocido y absolutamente controversial del señor Carlos Ramón González en Nicaragua y que la Fiscalía hoy no conozca ni tengamos noticia de cuál es el paradero de otro exdirector de la Función Pública que se llama César Manrique y que está absolutamente señalado en este escándalo también. Muy bien, ¿Me vamos. permite plantear una última pregunta, Juan Camilo, muy cortico? Y ya a propósito de lo que está diciendo Juan David, que también es algo que se me viene a la cabeza y que es clave. ¿Qué tiene que contar Carlos Ramón González ante la justicia? ¿Qué sabe? ¿Y por qué eventualmente no hay interés de que comparezca a la justicia o por lo menos hay interés de que eso no ocurra pronto? Lo dejo ahí. Don Pedro, ya para concluir. A mí lo que me llama la atención de esto es la falta, digamos, de previsión por parte de lo que hemos llamado aquí entre todos el Estado, que no es solamente el gobierno hace parte de ese Estado, pero cómo las otras entidades que hacen parte de estas investigaciones no miran un poco la información que llega y la información que les entregan para que puedan acelerar esos procesos y tener unas medidas de prevención para que esto no ocurra. Ahí ya ustedes están mencionando, hay un señor Manrique que nadie sabe el paradero y que seguramente en unos días nos enteraremos dónde el señor busca un refugio, con el apoyo de quién sabe quién. Y vuelvo con otra cosa que yo siempre lo resalto. Vuelven los medios de comunicación a ser los únicos en Colombia que hacen estas presentaciones para decir y denunciar lo que está pasando con las personas que infringen la ley y con la falta de operación o de operancia, si el término existe, de las entidades del Estado. Vuelven los medios a abrir la puerta y alertarnos como ciudadanos de lo que está pasando con estos señores, que en este caso ya fue este señor Ramón González, y que puede pasar con el señor Manrique, que estaba en la Función Pública, Juan Camilo. Don Eduardo, don Pedro, gracias. Vale. Un saludo a Eduardo, a Juan David, a Juan Camilo y a los que nos ven. 10:05 minutos de la mañana, Juan David, gracias. Vale, señor. Que esté muy bien. Al medio